Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Marcos. El día de hoy ya vamos a iniciar último capítulo de San Marcos, capítulo 16. Yo voy a leer San Marcos capítulo 16 del versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad, el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y ya Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y Elías se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Gracias a Dios porque durante muchos días nosotros podíamos repasar de cada capítulo del libro de San Marcos. Doy gracias al Señor porque Dios me permitió para que yo explicara ante los hermanos y pastores sobre el libro de San Marcos. Ayer, cuando yo estaba observando, mientras tanto que Jesucristo llevando la cruz a Monte Calvario, en aquel entonces, una persona, ¿no?, que estaba viajando de repente, pero los soldados agarró una persona para que él cargara la cruz de Jesucristo, porque Jesucristo ya estaba muy cansado y no tenía fuerza. Por esa razón vamos a observar San Marcos capítulo 15, el versículo 21, como dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y a que le llevase la cruz. O sea, imagínense, ¿no? Este hombre, ¿cómo se dice? Simón de Cirene. Esta persona estaba viviendo en el campo, pero no sé muy bien con qué propósito él viajó a Jerusalén. Pero de repente, ¿no?, el mismo día que él llegó a Jerusalén, justamente ya Jesucristo estaba yendo al monte Calvario para ser crucificado. Pero era muy alto y largo. También la cruz era pesado. Entonces, en vez de Jesucristo, y los soldados obligaron a una persona, se llamaba Simón de Cirene, para que él llevara. O sea, obligación. Es decir, que él no quería llevar la cruz. ¿Es cierto? Obligaron por los soldados romanos. Por causa de eso, él cargó la cruz. Y después de ser muerto Jesucristo, este hombre Simón de Cirene, al regresar a la casa de su campo de Cirene, ¿él cómo iba a contar? ¿Alguien sabe? Creo que me cayó mala suerte. Alrededor de mi vida había muchos ya, a fulano, menguano, pero un soldado mirando a mi rostro me ubicó. Tú tienes que cargarlo, llevarlo. ¡Wow! Por causa de eso, yo tenía que cargar la cruz de alguien, se llamaba Jesús. Pero según mi punto de vista, era mala suerte en mi vida. Era muy difícil de llevar la cruz. Era muy pesado, sudando. Tanto quería abandonar, pero por la obligación de los soldados, yo no podía abandonar. Pero mientras tanto que yo estaba descansando,
los soldados estaban clavando a ese hombre, se llamaba Jesús. Y luego últimamente, ¿no?, arriba de la cruz ponía una letra que es el Rey de los Judíos. Así había puesto. Me llamaba mucha atención de esta letra. El Rey de los Judíos, ¿por qué está asesinado? Porque fue sentenciado a muerte. Ejecución de la muerte. ¿Por qué hizo ejecución? ¿Sabe qué? Esta palabra no se explica claramente. Sale dos nombres más. Padre de Alejandro y de Rufo. Imagínense, si una persona que estaba llegando en la calle de Monte Calvario, si hubiera cargado solamente un momento, iba a terminar nomás, iba a terminar así. Pero está saliendo nombre exacto. Simón de Cirene es padre de Alejandro y de Rufo. Así está escrito. ¿Es cierto o no? Vamos a buscar Romanos capítulo 16, el versículo 13. Romanos capítulo 16, el versículo 13 dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Acá sale nombre Rufo. No sé muy bien, yo no tanto exacto de saber, investigar, pero no es una casualidad. Rufo significa que creo que sus hijos, como Alejandro y Rufo, de Simón de Cirene, pasando tiempo, ellos habían tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. No sé muy bien cómo iba a escuchar el Evangelio, ¿no? Pero por causa de lo que había sido sacrificado su padre por la obligación, sus hijos iban a buscar la manera. ¿Qué es lo que ocurrió en Jerusalén? ¿Quién había asesinado? ¿Quién había crucificado? ¿Con qué propósito? ¿Por causa de su pecado? Porque estaba siendo el rey de los judíos, porque había muerto. Tal vez Dios había escogido y Dios había dirigido a estas personas para que un día escucharan el Evangelio. Yo creo. ¿Qué quiero decir? Por la voluntad o por la obligación, cualquier momento que sea utilizado de la voluntad de Dios, ya Dios va a recordar el nombre de ellos, de la familia, dándoles recompensa. Es cierto. Por esa razón, después de recibir la salvación, nosotros tenemos que enfocar nuestra vida, voluntario o obligación, no importa. Ya podemos predicar el Evangelio, ya podemos ayudar a la iglesia sirviendo a Dios. ¿Por qué? Dios le gusta que nosotros prediquemos el Evangelio. También el capítulo 16 está saliendo una cosa maravillosa, ¿no? Porque Jesucristo había resucitado de su muerte. La resurrección es muy importante porque en otra religión no existe la resurrección. Pero únicamente lo que nosotros creemos en Cristo Jesús,
ya tiene una historia real que Jesucristo ya se resucitó. ¿Qué significa la resurrección? Busquemos Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, el versículo 24, leo. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Con qué propósito Jesucristo se resucitó? Para nuestra justificación, así dice, nuestra justificación. ¿Qué significa? Nosotros normalmente no tenemos nada de la justicia. Solamente nosotros teníamos pecado. Por eso nosotros éramos pecadores. Pero por la resurrección de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados, creemos que Jesucristo ya nos justificó. En aquel entonces Dios nos da la justicia de Dios por la gracia del Señor. Por eso nosotros estamos diciendo, somos justos. ¿Por qué? No por nuestra obra, sino de la gracia del Señor y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede creer en esta palabra? El propósito de la resurrección es que Dios quería justificarnos. Ya nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados por la redención eterna de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el tiempo que Jesucristo se resucitó, mucha gente tenía duda. Aunque podía ver el cuerpo que había resucitado Jesucristo, pero no podía creer. Veamos. El versículo 14 del San Marcos, el capítulo 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, la verdad que los discípulos de Jesucristo fácilmente podían creer lo que había resucitado Jesucristo. No podían creer. Eran incrédulos. Es decir, que los discípulos de Jesucristo no tenían mucha fe. Comparando nosotros como igual que nosotros. No tenemos mucha fe. Por causa de eso, Jesucristo ya botó todo, 12 discípulos, y luego escogió otros discípulos para formar otro grupo. No, es muy importante. Porque cada uno de los discípulos eran inútiles, débiles, incrédulos. Pero Jesucristo no abandonó, sino que exhortó, pero les envió al mundo para que prediquen el evangelio, para que hagan discípulos por las naciones, dándoles el bautismo de nombre de Padre e Hijo, también el nombre de el Espíritu Santo del Señor, enseñando todas las enseñanzas que Jesucristo les enseñó. Luego Jesucristo dijo que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¡Qué milagro es! No importa lo que nosotros tenemos incredulidad. Más importante es Dios nos escogió, Dios nos amó, Dios nos llamó. Además, el deseo del corazón de Dios quiere usar a nuestra vida.
Eso es, vale. ¿Por qué? Eso es más importante. Porque nuestra vida fácilmente se cambia. Nuestra obra fácilmente abandona. Nuestro pensamiento cambia cada día. Pero lo más importante es el deseo de Dios, escogiendo, usando, bendeciendo, dándonos la sabiduría y el ánimo. Milagrosamente, ¿no? Nosotros estamos teniendo este estudio bíblico pastoral 1 año y medio. Desde lunes hasta sábado, cada noche estamos encontrando, compartiendo la palabra de Dios, estamos escuchando la palabra de Dios. Dios está dando este corazón. Se llama corazón abierto, corazón humilde. Porque la gente está ocupada, todo el mundo está ocupado. ¿Es cierto o no? Cada día, si pregunte, ¿qué está haciendo? Sí, estoy ocupado. ¿Qué hace? Yo estoy mirando televisión. Estoy muy ocupado. ¿Qué hace? Estoy observando, navegando de internet. ¿Qué hace? Estoy durmiendo. Estoy muy cansado. Todo el mundo busca su hogar. Todo el mundo quiere ocupar ya de su cosa. Pero milagrosamente Dios está dando el ánimo, interés en el corazón de los participantes de este estudio bíblico pastoral. Doy gracias al Señor, porque cada día Dios está bendeciendo, Dios está dirigiendo. Por eso yo tengo interés de abrir el libro de la Biblia. Últimamente quisiera contar una persona más, ¿no? María Magdalena. Esa mujer, muy especial, porque en su corazón está lleno de amor de Cristo Jesús. Porque un día ella fue endemoniada por 7 demonios. 7 demonios. No es uno, 7 demonios. Por eso, cada demonio, diferente característica, ¿no? Y un día aparece más fuerte, gritando otro. Y alguno y quiere morir. O algún demonio quiere dominar a María para que haga alguna cosa que conviene, ¿no? Significa que María Magdalena ya no vivía como normal. Solamente por medio de demonio estaba afligida. Pero un día encontró a Jesucristo, le sanó, le dio la salvación. Había muchas mujeres que habían entendido el evangelio, pero lo más superior, María Magdalena tenía este corazón. Hasta morir Jesucristo, ya ella seguía atrás de Jesucristo. Y también pasando de 3 días, ella quería echar perfume sobre el cadáver de nuestro Señor Jesucristo. Además, en la iglesia primicia, ella también estaba sirviendo a la iglesia. Creo que es un ejemplo de los salvos que estaban sirviendo a la iglesia, amando a Dios, a Jesucristo, a los hermanos. Nosotros también, después de recibir la salvación, teniendo como el corazón de María Magdalena, podríamos servir a la iglesia, a Dios, al evangelio. Yo quiero que todos los hermanos aprendan la humildad como el corazón de María Magdalena, evaluando del tiempo pasado,
Antes de encontrar a Jesucristo, ¿cómo fue? Era miserable, ¿no? Pero después de encontrar a Jesucristo, ¿cómo fue cambiado su vida? Maravillosamente fue cambiada. Espero que Dios les bendiga a los que están teniendo el ánimo de aprender la palabra de Dios, porque Dios acompaña en sus vidas. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios llama a los pastores, los hermanos, por medio de este estudio bíblico pastoral. Nosotros estamos escudriñando la palabra del Señor. Cada día Dios nos daba entendimiento. También cada día Dios nos dirigía para que nosotros pudiéramos entender acerca del mundo del corazón de Dios, el secreto de la palabra del Señor. Hasta hoy nosotros ya hemos aprendido el libro del San Marcos. Espero que nos bendiga, Señor, para que nosotros también podamos transmitir esta palabra al mundo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.